Pues bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Emprendiendo y Viajando. En este podcast vamos a hablar de lo que creemos, o creo yo sobre todo, que dijimos que íbamos a hablar en este episodio, en el episodio número 40. En el episodio pasado, el 39, hablamos de cómo gestionamos el equipo, pero creo que salió el tema de qué plataformas utilizamos. Hablamos de Asana, de Notion y tal. Y si no recuerdo mal, pues dijimos que hablaríamos hoy de eso. ¿Verdad, Carles? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Podemos hacer otro también de la memoria y los problemas de memoria que tenemos, ¿eh? Joder, sí, yo también me suena que dijimos que íbamos a hablar de esto, de cómo nos organizamos y qué aplicaciones utilizamos y demás. Sobre todo porque, hostia, tú sabes la de veces que me han preguntado, por Instagram sobre todo, oye, ¿cuál era la aplicación que utilizas para X? sí. Entonces, aquí vamos a centrarlo todo, ¿vale? Vamos a explicar todo lo utilitario que tenemos para trabajar y bueno, pues sé que hay una parte en la que coincidimos y otra en la que no, que manejamos las cosas de manera diferente. Sí, efectivamente. Y yo creo que va a estar guay también hablar un poquito del proceso, ¿no? Cómo empezamos y cómo hemos ido evolucionando y por qué. Pero bueno, oye, Carlos, antes de nada, dime un poquito dónde estás, qué haces, qué tiempo tienes por ahí. Pues estoy en Granada, Nicaragua. Tú estás en Granada, España, ¿no? Sí, en Granada, ¡Hombre! provincia, pero estoy en la Pues costa, mira, los dos granadinos. estamos en Granada los dos, tío. Pues Qué podemos quedar bueno. para comer. Sí, Y- lo único hay un poco de Eh, cambio de horario entre las dos sí, Granadas. sí. Aquí son las 10 y casi las 11 de la mañana. Yo me imagino que allá son pues, casi las 7. Y Efectivamente, las 7 de la hace, tarde. es el momento más cálido de todo el año. Hace un calor increíble. O sea, desde las 8 de la mañana estás sudando y en Sí, el día se pone a más de 40 grados, pero con mucha humedad. Entonces, sí, es insoportable. ya. Y como es fin de Semana Santa, que también es como el momento donde hay más gente, ruido, está siendo un poco una locura. Pero bueno, hasta ayer estaba en una isla tropical guapísima. Me he estado 2 semanitas ahí, en el Caribe de Nicaragua, en Corn Sí, Island. Y debo decir que lo primero que tienes que venir, porque el sitio es espectacular sí. y te molaría mucho, porque ahí estás como alejado del mundo, en la naturaleza, poquita vida social, está muy guay. Suena un paraíso, la verdad. Sí, es que no te lo he dicho, pero además viniendo hacia aquí, hacia Granada, bueno, estoy en la Herradura, que lo he tenido que mirar porque antes de darle a grabar me has preguntado dónde estaba y te he dicho que no lo sabía. Pues estoy en la Herradura, en Granada, que es un pueblito bastante turístico aquí en la costa. Y nada, está súper chulo, estoy enfrente de la playa, muy, muy guay. Pero bueno, viniendo hacia aquí, me he escuchado tus dos últimos podcasts de Nómada Ah, qué Digital. guay. Y sí, la verdad es que me ha gustado mucho. En el penúltimo, como te enfadabas por la gente que no toma acción. Incluso he pensado que esto sería guay para tratarlo, pero igual más adelante, cuando haya pasado más tiempo de ese podcast. Uy, Y pues he recibido unas respuestas, tío. Me enfadé un sí, ¿no? montón, ¿eh? O sea, me terminé, de verdad, enfadado. O sea, que me desahogué muchísimo y después de hacer el podcast necesitaba más y me puse a escribir. Escribí los correos, escribí un post de por qué cojones la gente no hace las cosas. El cabreo monumental. Joder, buenísimo, Sí, buenísimo. fue buenísimo, pero me lo pasé muy bien, tío. Y además está guay porque mucha gente me ha escrito y bueno, ha sido un podcast que ha ayudado y además hicimos la consultoría de Tribu Instinto, la hicimos así, también hablando de Sí. la procrastinación y de pasar a la acción y tal, y conseguí que 4 o 5 personas se comprometieran a hacer algo. O sea, uno era hacer una página web que ya luego la enseñó y que ya mostraba que la está haciendo. Otra Guay. era también a preparar pues un esquema de negocio, a hacer un funnel. Era como, bueno, pues si es que si tienes claro que la inacción no va a servir para nada, pues tienes que pasar a la acción. Sí. Pues sí. Qué bueno, qué bueno. Ya me alegro de que haya servido, no solo para ti, sino para el resto, así que guay, guay. Sí, fenomenal. Y bueno, nos vamos a centrar en el tema porque si no ya sabemos que hay un oyente que, Exacto.
que no le gusta, que no hablemos de lo que pone en el título. Efectivamente, así que nada, ya nos hemos puesto un poquito al día y nada, vamos al tema que lo que nos lleva Vamos, hoy. De todas formas, eso a mí me gustaría un poco saber cómo empezaste. Bueno, perdonad si se escucha ruido porque hay motos de agua, nada, a escasos metros de mi furgoneta y que bueno, pues les gusta estar bien cerquita de la orilla. Pero eso, que cuéntame un poco cómo recuerdas tú con tu vaga memoria que empezaste a trabajar con gente de forma remota, de forma online. pues lo estaba pensando y claro, la primera persona que entró en el equipo fue en el 2018, que fue Ana. Y bueno, mentira, ya antes, claro, en Travega Nicaragua sí que teníamos el equipo que lo hacíamos todo por correo electrónico y con un Drive. Sí. Y ahí pues nos hablábamos, había un chat también de WhatsApp y hablábamos por ahí, que era un Cristo, como te puedes imaginar. Luego lo hicimos con Skype semanales. Lo bueno que con los nicaragüenses, como pues hablábamos por teléfono y era más un día a día, no se trabajaba tan en... O sea, todos trabajamos en remoto dentro del mismo país, pero a veces pues venían a oficina y tal. Y teníamos reuniones presenciales. Y luego ya cuando comencé con Fotodinero, que entró Ana, hacíamos un Skype semanal y hablábamos constantemente también por el WhatsApp. Y ya a la que empezó a crecer un poco el equipo y éramos más gente, había más implicados y tal, ya empecé a buscar maneras de poner tareas, de poder hablar. Y empecé con... Lo primero fue Asana. No sé si tú lo has utilizado, lo sigues utilizando. ¿Cómo? Yo es la que utilizo. Pues fue Asana. Luego, en uno de los proyectos, el chico que lo llevaba utilizaba Trello, que es Sí, muy parecido a Asana. A mí no me, sí. no me terminó de gustar, pero claro, entonces ya a mí ya se me complicó y empecé a utilizar Asana y Trello paralelamente. Y añadimos Slack, que no sé si tú lo utilizas o no. Muy poquito. Yo al final Slack es punta, o sea, ha ido evolucionando muchísimo, ¿eh? Ya no utilizo nada de lo que he hablado, ni Asana ni Trello, y utilizamos Slack y ahora mismo Notion, que nos funciona muy bien así. Y con eso lo hacemos todo. También es cierto que tengo un par de grupos de WhatsApp que no me los quito de encima, me gustaría, pero que no hay manera. Sí. Nada, interesante. Bueno, ahora sobre todo quiero que me hables de Notion porque es algo que no conozco, que, si no recuerdo mal, creo que te lo dije en el episodio anterior, así que a ver si me cuentas un poquito más. Pero bueno, yo como empecé fue un poco parecido, ¿no? Pues me acuerdo con algunas videollamadas por Skype, me acuerdo también con un Drive, bueno, uno no, varios, tú ya sabes lo que hacía para Sí. tener muchos datos en Google Drive. Ahora os cuento la pequeña trampa. Y WhatsApp, por suerte, no lo he utilizado nunca, porque yo siempre he sido muy reacio. Y luego email personal con las personas, que luego ya sí que lo dejé y creamos emails específicos corporativos, porque yo me negaba a que esas personas en sus días libres recibiesen emails de trabajo, ¿no? Entonces empezamos un poco así, pero vamos, lo que hacía, por ejemplo, con Drive, que ahí íbamos subiendo, pues yo qué sé, podcast, fotos, vídeos y tal, pues como tienes esa limitación de 15 gigas, yo iba creando más cuentas de Gmail para tener otros 15 gigas. Pero claro, para ir enlazándolas, lo que hacía era ir y subir, yo qué sé, en uno de los Drive, pues por ejemplo, pues los clips para promocionar podcast, los pequeños cortos, los pequeños vídeos, y se subían a un Drive. Y ese Drive se le daba acceso al otro. Entonces estaban como entrelazados y entonces desde el principal, digamos, que tenías acceso para ver el resto, pero lo tenías que subir desde otro. Era bastante complicado. Luego pasamos a Dropbox, que tú me diste la idea y la Sí, verdad que estoy muy encantado. sí, Aunque sí, no funcione bien, es de las pocas posibilidades para tener datos ilimitados y que todavía desde el día de hoy me sigo peleando, pero bueno, así es como recuerdo que empecé hasta que alguien del equipo, no me acuerdo quién ahora mismo, me habló de Asana y me habló también que dije, oye, pues si no te importa, ponlo en marcha y vemos cómo lo hacemos. Me vi un par de vídeos en YouTube así sencillitos y a día de hoy todo lo hacemos por Asana y Dropbox, como decía. pues el Dropbox, de hecho, yo me lo había olvidado de decir y para mí es la herramienta, o sea, de almacenamiento fue la solución.
pero es cierto que me gusta muchísimo más Drive, pero Sí, mucho más. sí, tal Si cual. Drive tuviese, de hecho, ¿te acuerdas que no hace mucho en el grupo de Tribu Distinto alguien enseñó cómo podías terminar de tener como un almacenamiento ilimitado en Drive? Sí, Pagando, evidentemente, pero es que Dropbox lo pagamos igual y no es barato, o sea, no me acuerdo cuánto pago, pero como 500 euros al año o algo así, ¿no? son como 180 euros al año. Sí, pero te Sí, obliga a tener 3 usuarios. exactamente, Tú solo no puedes 540. hacer. Sí. Y claro, el problema que tiene esto es que ya una vez estás metido, moverlo todo Sí, fua, qué eh, pereza. es un puto lío. Yo creo que ahora mismo en el mío, en mi cuenta de Dropbox, tengo unos 45 terabytes. Fua. Que cada descargar eso, subirlo a Drive, no sé qué, bueno, es una locura. Entonces ya nos hemos acostumbrado, el equipo entero trabajamos en Dropbox. Yo era algo que utilizaba con una cuenta gratis para como los documentos importantes de mi vida, ¿sabes? Pues yo que sé, un billete de avión, el COVID test, todas estas cosas ahora que hacen falta, siempre lo tenía ahí. Y ahora lo compagino con el trabajo y la verdad que es cómodo. Sí. Aunque seguimos utilizando Drive también, con lo que Sí, es nosotros absurdo. utilizamos mucho Drive todavía para los documentos, pues es una Mm, gozada, ¿no? El editar documentos, el pasar el enlace, que tal cual. ponerle a alguien solamente como lector o como editor, buah, es una pasada. Y oye, algo que no he dicho y yo utilizo mucho al principio y ya no sé por qué no lo hago, igual entiendo que es porque no hace falta, pero lo que hacía mucho es grabarme la pantalla para explicar una tarea específica, Uy, sobre todo al Loom, principio. claro, yo lo hago un montón. Sí, entonces yo lo que hacía era, oye, pues ¿cómo edito yo un podcast? ¿Cómo publico yo en estas cuentas, Ahí va. en estas redes sociales alternativas? ¿Cómo hago la descarga de datos, la subida, el caption y tal? Y todo eso lo hacía grabándome la pantalla y me acuerdo, bueno, a día de hoy, porque el otro día ya te he contado que conocí a Trini en persona, una persona del equipo con la que llevo trabajando, que por cierto, creo que Rafa, su marido, nos estará escuchando, así que un saludo a Rafa y nada, pues ella me decía cómo le gustaba eso, ¿no? El que yo compartiese la pantalla para ella poder ver, sin tener que molestarme además, pues cosas que yo le había explicado, entre comillas, ¿no? Pues en el pasado, pues ver, oye, ¿cómo era esto? Porque son igual tareas que se hacen una vez al mes y claro, una vez al mes con tu memoria y economía seguro que se nos olvidan, ¿no? Así que creo que está muy guay grabarse la pantalla. No solamente que se olviden, sino que es muy cómodo para enseñárselo al resto del equipo. Nosotros lo que hicimos, como continuamente hay tareas que implican a más de una persona, para grabarnos la pantalla utilizamos Loom normalmente, no sé si es el mismo que utilizas tú, ¿no? Sí, yo utilizaba antes, ahora utilizo directamente el QuickTime, el del ordenador, Ahí va. te puedes grabar la pantalla y puedes Lo conectar el bueno, micrófono y todo está muy bien. exacto, pero lo bueno que tiene Loom es que te permite en la versión gratis solo 5 minutos. Ya, Y en lugar de ser una desventaja, para mí eso es una ventaja, porque ya, sabes que vas a saco. sí, vas a grano, te estás de tonterías y no te haces un pedazo vídeo larguísimo. Sí, Entonces, normalmente, como sabes que solo tienes 5 minutos, yo normalmente mis vídeos de Loom en 1 minuto y medio están. O sea, va pum, 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 pum y ya. Y sobre todo, a mí me sirve muchísimo para cosas con los diseñadores, que son visuales. sí, Entonces, es la única manera que en la que le enseñas en la pantalla y dices, mira, tío, esto de aquí y tal, me lo mueves allí, esto cambiamos esta imagen, hacemos lo que sea. Realmente es muy cómodo y muy visual. Y sí que es cierto eso, que si hace falta algo más largo, pues entonces utilizo QuickTime. ya. Pero nosotros lo intentamos hacer y la verdad que se quedó a medias, pero bueno, poco a poco lo podemos ir retomando con equipo. Es tener absolutamente todas las tareas con un checklist y una explicación exacta de lo que hay que hacer, ¿sabes? Sí, los checklists creo que son muy potentes. De un paso a paso para todo. Una hoja de ruta, vamos, de todas las tareas internas. Sí, Entonces, desde cuando se publica un podcast, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta? La grabación, la edición, todo eso, ¿no? Cuando hacemos un webinar, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué implica? ¿Dónde hay que subirlo? ¿Qué? Todo, absolutamente, porque es la forma fácil de que si entra una persona de equipo que tiene que hacer algo y no tiene ni idea, normal, porque no tiene ni idea de hacerlo, solo tiene que buscar ahí y ver exactamente qué es lo que
han hecho hasta ahora los demás. Ya. Sí, sí, súper interesante. Mira, yo estaba mirando aquí un checklist que tenemos, por ejemplo, para la edición de podcast, que no es solo una edición del podcast, ¿no? Es que, claro, combina muchas cosas, desde poner ciertos enlaces en la descripción, luego crear el artículo en la web, en esa web también poner los enlaces al patrocinador del podcast, luego el podcast también subirlo a YouTube y entonces en la pantalla final de YouTube poner X, o subirlo a Patreon antes de tiempo, como solemos hacer, crear una cita de ese podcast, ponerlo en el documento, en el Excel de Google Drive que tenemos compartido para ver ese mismo, esa misma cita, esa misma imagen con una frase que haya dicho el entrevistado, en qué plataforma se ha subido. Bueno, es que al final son un montón de cosas que sin un checklist, aunque lo hayas hecho un montón de veces, siempre hay alguna cosita que se te olvida. Y si por ejemplo las checklists hemos solido usar Google Keep, no sé si tú lo usas. No, normalmente esto lo que hacemos es un PDF Sí, y ya. O sea, el checklist, digamos que es un step by step, no es checklist como tal, ¿sabes? Sino que es ya, un 1, 2, 3, 4 y lo que hay que hacer. ya está, ya. Pero totalmente fan, de hacer este tipo de cosas porque es la única manera en la que no hay pérdida. O sea, revisa que esté todo hecho, sí, perfecto, porque luego hay despistes y eso pasa muchísimo. Cuando hay muchas cosas por hacer y gente que hace cosas en distintos lados, pues suceden despistes continuamente. Sí, tal cual. Oye, y tengo curiosidad de saber cómo empezaste a usar Asana, cómo lo usabas y luego también por qué hiciste el cambio. Si quieres, antes de luego hablar de Notion, ya contaré yo mi Sí, experiencia con Asana. pues con Asana no recuerdo cómo empecé. Sinceramente, creo que a través de Boluda o algo así, que lo recomendó y lo probé y me vino bien. Y sobre todo lo que hice en Asana con mi equipo primario, digamos, ¿no? Cuando comenzamos, era dividir los proyectos. Entonces, para cada proyecto, pues había, pues eso, ¿no? Las tareas. Pues, sobre todo, grababa un podcast. Pues hay uno de los encargados de editarlo. Pues subía ahí y ponía, etiquetaba a las dos personas. Podcast número 100 no sé cuántos. Ya está grabado, falta editar y luego preparar para publicar. Y el que lo tiene que editar etiquetaba a la segunda persona y ya está. Y yo podía controlar que está todo en orden, ¿no? Sí, Y luego me servía, tenía un apartado me vienen ganas de entrar ahora para verlo, porque todavía estará, luego lo movito a Notion, en el que hay proyectos grandes, o sea, cosas posibles a hacer. ¿Sabes las típicas ideas de, hostia, podría hacer esto? Pues yo cogía, la apuntaba, la desarrollaba y ahí la dejaba. Y en algún momento, una vez al año, una vez cada X meses, revisaba todas las cosas de posibles cosas grandes y miraba y trataba de hacer lo máximo posible o si había cosas que a lo mejor luego ya no encontraba sentido, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo, escribir un libro sobre X o hablar con fulano para hacer colaboraciones de esta manera o imprimir camisetas, este tipo de cosas que son ideas que todos vamos teniendo, ¿no? Pero que en el día a día muchas veces dices, bueno, ahora tengo mucho lío con otras cosas, pues ahí queda, ya lo haré. Pues lo tenía así apuntado y lo desarrollaba y íbamos trabajándolo en el equipo. sí, interesante. ¿Cómo, cómo lo utilizas tú, Asana? Yo, mira, sobre todo, a ver, yo no soy ningún experto, pero yo lo uso mucho, lo usamos mucho. Algunas personas del equipo, pues como Trini que hablaba antes, pues lo sabe utilizar yo creo que mejor que yo. Además, estos días, pues ya te digo que he estado unos días con ella, hemos trabajado juntos y le he visto en el ordenador cómo lo usa ella y digo, wow, una pasada, ¿no? Cómo va moviendo unas cosas de una columna a otra, bueno. Pero yo lo uso de forma muy sencilla. Tenemos proyectos diferentes que puede estar, pues, camperizando. Pues el podcast cada podcast tiene un proyecto, ¿no? El podcast de Viajando Simple, el de cómo trabajar, charlando y viajando, emprendiendo y viajando. Y luego hay otros dos proyectos que ni los voy a decir porque no los usamos, la verdad. Y el último, que es el que yo más uso, que es tareas pendientes. Aquí en tareas pendientes, digamos que está dividido entre las personas del equipo. El primero estoy yo, que hay un montón de tareas que además no se hacen. Soy el más desastre del grupo. Y, y luego pues están las diferentes personas. Entonces a mí cuando se me ocurre una idea para llevar a cabo, que por suerte son muchas,
Pues por ejemplo, pues crear un artículo sobre una temática concreta con afiliación de una empresa o lo que sea, ¿no? Pues entonces pienso qué persona del equipo puede llevarla a cabo o qué personas, porque a veces pues es una tarea un poco más complicada, entonces pues creo esa tarea, ¿no? Y pongo, pues mira, a ver, voy a buscar alguna, por ejemplo, pues mira, hablando de artículos, artículo Canva, y entonces pues creo aquí la idea que yo tengo en un mensaje y le pongo a una persona como responsable. Entonces ya le llega el aviso diciendo que hay una tarea nueva, que es esta, y mi explicación. Y a veces en esta misma tarea, pues igual etiqueto a alguien, entonces le llega un aviso diciendo, oye, hay por ahí una tarea que igual pues tienes que hacer tú algo porque puede haber un diseño que esta persona igual no lo va a hacer en el artículo y tal. Y esa tarea a veces, yo normalmente no soy de poner fechas, es curioso, ¿no? Como yo un poco, que puede estar un poco por encima, no pongo fechas y luego, porque ya sea, la mayoría de cosas se me ocurren y digo, oye, esto cuando haya tiempo se hace y ya está. A veces sí que hago un orden de prioridades. Estas tareas yo las intento poner en orden, no que esté a lo loco ni por cuándo las he puesto. Digo, oye, esto me parece más importante que esto, pues lo pongo más arriba o más abajo. En cambio, me han echado en cara más de una persona, me han dicho de decir, ostras, si le pones fecha, yo te lo voy a agradecer. Pues a veces sí que le ponemos fecha. A los podcasts, por supuesto, se intuye ya que tienen fecha, pues ya tenemos un calendario de publicación y se sabe pues qué día se va a publicar, se sabe que una semana antes va a Patreon, entonces se sabe que la semana anterior ya tiene que estar disponible para la revisión. Y sobre todo yo lo que uso es eso, la de tareas pendientes, porque luego en el resto, pues a ver, por ejemplo, los van tours, pues aquí tenemos etiquetados con la fecha y el nombre de cada van tour que va a salir en el canal de YouTube que hemos creado, ¿no? Está por un lado la fecha, por un lado qué patrocinador lleva, porque se van alternando un patrocinador y otro, y luego ahí dentro, pues quién lo va a editar, porque hay dos personas que editan estos van tours. Y entonces, pues solemos poner, oye, pues ya están los datos para poder editarlo. La verdad es que esto yo no lo llevo mucho, entonces tampoco sé muy bien cómo empieza. Pero cuando ya está acabado, pues llega para mí lo más divertido, que es, oye, chicos, el Bantur ya está, revisarlo. Y entonces yo me pongo a revisarlo y normalmente pues pongo algunas anotaciones. Oh, pues este plano es muy largo, o aquí creo que les podemos pedir un plano extra de, yo qué sé, su sistema eléctrico, ya que están hablando de ello. Y tal. Entonces, normalmente pues se les pide más planos recursos si es que hacen falta, o se hace algo más rápido, se quitan algunos planos y luego ya se programa. Y por cierto, Carlos, ¿a que no sabes para cuándo estamos programando el próximo vídeo de Bantours? Que esto me encanta. Si estamos en abril... O sea, está ya prácticamente terminado el Bantour que se publicará cuando crees tú. Octubre o noviembre. ¿Le he clavado? Exacto, 24 de octubre. 24 de octubre. Qué jefes. Bastante bien. Sí, sí. Hay algunos que todavía pues faltan algunos detalles y tal, pero en principio ahora mismo estamos en revisión del que sale el 24 de octubre. Qué bien, tío. Sí, Yo dime. hoy es sábado, mañana domingo grabo el podcast que sale el lunes. Imagínate cómo vamos, tío. Vamos con el agua al cuello. No, se nos ha juntado, o sea, normalmente voy bastante al día, pero normalmente voy con una semana de antelación. Y se me ha juntado Semana Santa, como hay podcast que tengo con personas externas, y se ha juntado Semana Santa y que yo estaba en la isla donde no había internet. Entonces, ha sido como, bueno, pues grabamos el domingo y como mañana pase algo, ya tengo lío. Que toco madera que no vaya a haber lío. Pero Sí, la verdad que es una interesante. gozada trabajar cuando trabajas así, con tanta antelación y todo ordenado y tal, es una gozada, tío. Yo tengo unas ganas Sí, terribles. sí, Bueno, sí, sí. llevamos días hablándolo por privado que yo necesito hacer un cambio en este sentido porque al final me paso, y esto me da mucha rabia, me paso el día de trabajo, mi jornada laboral, en lugar de estar creando, que es lo que tendría que estar haciendo, creando contenido, me lo paso controlando que se hagan cosas que están programadas. Y no tiene sentido. Porque al final podría poner a alguien a controlar también que funcione todo el equipo, que no se quede nada en el tintero, que todo se publique cuando toca, que las cosas salgan bien, con los mensajes. No sé si
Bueno, ya en la semana anterior, en el podcast anterior ya hablamos, ¿no? De cómo gestionamos equipo y tal, pero me pasa muchísimo que el mensaje que se da no es exactamente el que se debería dar. Y claro, estamos detrás continuamente de estar controlando a ver qué correo sale, cómo estamos diciendo las cosas, cómo sale en las redes sociales, un poco de, pues eso, ¿no? De ver exactamente qué estamos transmitiendo a la audiencia, porque a veces sí, no se da, nunca se va a dar de la misma manera en la que lo daría cualquiera de nosotros. Ya, interesante. No sé. Pero bueno, mientras decías esto, estaba abriendo el Notion para tratar de explicar un poco cómo funciona. Sí, por favor. Pero, a ver, me pasa lo mismo que a ti con Asana, ¿eh? Yo soy el más desastre del equipo. Utilizo Notion para todo, pero soy el que tiene un montón de tareas, pero que están hechas y sencillamente no le he dado a que estaban hechas, ahora me está dando cuenta, o cosas así. Notion, lo que me gusta más es que tiene una app, ¿vale? No sé, supongo que para PC también está, pero en Mac tengo una app que es Notion, no tengo que estar en la web, que también se puede, ¿eh? Pero digamos que lo tienes todo ahí integrado. Y igual tengo pues un Notion personal, uno de Club Nómada, otro de Estoqueros, otro de Vive Distinto, otro de otro proyecto y otro más de otro proyecto, pero todo está en el mismo lado. Entonces puedo ir saltando entre proyectos. Y quien me los monta, porque hay como que descargarse una plantilla y empezar a diseñar cómo quieres tener todo, ¿vale? Es mucho más amplio que un Trello o una Asana. Digamos que puede hacer todo lo que hace también Trello o Asana, pero con muchísimos extras que te dan, pues eso, opciones bastante más avanzadas. Te voy a explicar cómo tengo el de estoqueros, que creo que es el más fácil de poder explicar cómo funciona todo. Por un lado tenemos algo de facturación, que en ese no está todo el equipo, o sea, estoqueros ahora mismo envuelve a 9 personas, ¿vale? Sí. Entonces, esto coordina a 9 personas, pero no todas las personas están en todos los lados, ¿vale? Entonces tengo pues la academia esto por un lado, publicidad por otro, lanzamientos, gestión interna, cursos, facturación, página web, email marketing, podcast, YouTube y diseño. Entonces, digamos que cada uno de estos es una área. Y en cada área, yo estoy en todo, creo que soy el único que está en absolutamente todos lados. Y en cada área están las personas que solamente tienen implicaciones en esa área. O sea, por ejemplo, la diseñadora gráfica, pues no necesita saber nada de gestión. Es alguien que se encarga únicamente del diseño, ¿no? O del podcast, por ejemplo. Sí. Entonces, luego puedo ver también las tareas que tiene cada una de las personas. O sea, tú creas como un proyecto dentro de una de las áreas, ¿vale? Yo me voy a Academia de Stock y digo, vale, clase, no sé cuánto, son webinar que tenemos que dar. Abro, creo proyecto, puedo decir quién está involucrado, bastante parecido a lo que sería en Asana. O sea, puedo decir, pues, Íñigo, Carles y fulano. Y cualquier cambio que se haga ahí nos va a salir a los que estamos involucrados, pero es como que puedo generar también... Perdón, que me ha saltado Siri, tío. Estas cosas me pasan de vez en cuando. A mí no me pasa. Ya son los auriculares que tengo que están mal, pero aquí en Nicaragua no hay. Ah, es por el botón, vale. Es que yo pensaba alguna vez que me lo has comentado, pensaba que era por la palabra. No, es Vale, por vale. el botoncito que hace como un mal contacto, no sé. Ya, Lleva ya dando guerra un tiempo. Pues, perdona a los oyentes, que se nos va el hilo. qué desastre. Lo que decía, cada uno de los proyectos que yo organizo puede llevar a subproyectos o subtareas dentro del mismo proyecto. Que esto sí que es algo parecido a Asana, pero tiene integraciones con documentos, con Google Drive, con cualquier cosa, casi todo, con Dropbox y demás. Entonces sirve no únicamente para gestionar tareas, sino también para repositorio de cosas. ¿Sabes? Si yo quiero ver, me invento, pues ¿dónde están los logos? Yo me imagino que tú sabes dónde tienes tu carpeta de los logos de cualquiera de tus proyectos, ¿no? Sí, en Dropbox, por ejemplo, sí. En Notion lo que te permite es también tenerlo todo organizadito
para que luego tienes igual un enlace a Dropbox, pero que tengas todo el contenido que necesitas accesible en algún lado, ahí, ¿sabes? Entonces yo me voy a Notion para todo. Y luego también te puede servir para llevar la contabilidad, para llevar proyectos conjuntos con externos, para tener un calendario, que nosotros lo empezamos a utilizar y ya luego lo he quitado y me he vuelto a pasar a Google Calendar, que también antes no hemos dicho, pero es una de las herramientas que más utilizamos. Sí, igual. Y luego tiene como la visión que tú puedes ver las tareas que hay o los proyectos, tiene muchísimos filtros. Entonces, con los filtros puedes decir, vale, pues que involucren a tal persona, o que tengan esta fecha de inicio, que tengan esta fecha de finalización, que yo qué sé, que estén hechos, que no estén hechos, ¿sabes? Puedes ir filtrando para ver más o menos cosas. La verdad que al principio cuesta aprender cómo funciona, pero una vez lo tienes bien, es cómodo. O sea, tienes muchísima información, puedes meterle mucha caña a todo y enlazar una cosa con otra constantemente. O sea, si yo, por ejemplo, qué sé yo, en redes sociales, ¿no? Pues digo que hay que hacer una publicación de X, puedo enlazar a otro proyecto abierto que tengo Sí. sobre esa publicación. Entonces, la persona que tiene que ir ya directamente puede moverse entre todo el contenido, ¿no? Digamos que Asana es más como o por lo menos como lo utilizamos nosotros, como un seguimiento de, oye, te pongo una tarea y la haces, ¿no? Y puedes involucrar a diferentes personas y te puedes mandar mensajes sobre esa tarea en específico. Sí. Y Notion sirve como un proyecto global. Yeah. Está muy bien y de hecho hay varios cursos que merecen la pena, de Notion, sobre todo para entender cómo funciona y demás. Y yo lo he empezado a utilizar incluso en temas personales, o sea, para cosas personales, sobre todo cuando, ¿sabes las típicas? No sé si a ti te pasa, que escuchas podcasts o por lo que sea alguien te recomienda pelis, libros, series. Sí. Y yo tenía centenares de notas en el móvil de recomendaciones de este tipo y incluso lo que me pasa mucho es que estoy leyendo un libro o estoy escuchando un podcast y se me ocurre a mí un contenido para crear o un post o un podcast o lo que sea y esto pues me permite tenerlo, ordenarlo y desarrollarlo desde la propia aplicación, ¿sabes? Sí, no, al final yo para esto que dices tú, por ejemplo, suelo utilizar mucho Google Keep y tengo, ¿no? Pues mi nota, digamos, de pelis, de libros, de tal. Y tengo una que hace mucho que no uso, que es ideas un poco de negocios, que ahora mismo, según contabas esto, he dicho, ostras, joder, se me ha ocurrido casualidad hace una hora una idea, que luego te la comentaré cuando apaguemos el micro a ver qué te parece, pero la voy a apuntar aquí. Y claro, he puesto ideas en el buscador de Google Keep y tengo ahora mismo a la vista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas con la palabra ideas. Ahí voy. Para que te hagas una idea. Pero claro, hay una que es de emprendimiento y las otras ya no sé de qué son. Ideas para capítulos y el resto ni idea. Pues una mezcla un poquito de todo. Claro, en Notion lo tienes todo mucho más ordenado. O sea, yo, por ejemplo, en el Notion personal mío, que tengo ideas de blog, ¿vale? Bueno, en verdad tengo blog post, ¿no? Pues tengo los posts que a mí me interesa, que creo que puedo desarrollar, y en cada uno de ellos puedo meter enlaces o a un post en inglés o a una información que he captado de algún lado, ¿sabes? Es como mucho más práctico. Ya. A la hora de estar. Incluso tienen un habit tracker que me lo puse, pero ese sí que es cierto que no lo he utilizado. Que es como el que yo utilizo, el de la app de. Joder, así me ha ido cómo es. El de hacer los hábitos, vamos. Sí. El Sí. habit share, el que tenemos ahí que te comparto. Pues esto lo puedes tener todo desde la misma plataforma, incluso llevar también la contabilidad si quieres, y tienes una especie de Excel que funciona bien y que suma y resta y lo que sea, dentro de todo de un mismo sitio. Y la verdad, pues bueno, está de puta madre, o sea, eso es mucho más cómodo de trabajar así. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Cómo funciona la aplicación de Notion? ¿Funciona bien? Porque yo la de Asana, a ver, tampoco la he utilizado mucho, la tengo y de vez en cuando pues, reviso algo, lo que sea, pero no me da la sensación de que funcione muy, muy bien. No, la de Asana funciona bastante mal, yo de hecho me la quité
y solo la utilizaba vía web. Y la de Notion funciona muy bien. A mí me parece que es la mejor de largo de las que utilizamos. También yo tengo Notion, la versión gratuita, con la de pago, por lo que sé, hay pues varias cosas que mejoran y demás, pero bueno, con la gratuita, nosotros que al final entre todos los equipos que tengo en Notion y tal, habrá unas 15 personas involucradas, funcionamos todo con las versiones gratuitas todos. Ya, qué bien. Buenísimo. Oye, pues por mi parte no se me ocurre mucho más que contar. Seguramente alguna pequeña plataforma que use que no haya dicho, pero bueno, sí, sobre todo las que he comentado. La verdad es que estoy bastante contento, pero me entra la curiosidad de Notion, así que yo creo que lo voy a revisar. Yo un poquito por envidio, ¿no? Porque esto lo hemos hablado, pero joder, yo echaba de menos ver un poco lo que me estabas contando. Así que veré algunos vídeos, también le diré a alguien del equipo que eche un vistazo a ver qué le parece, a ver si cree que merece la pena el cambio, que estos cambios son complicados, ¿no? Como para de repente decir, venga, cambiamos Sí. todo y luego que no funcione. Es como que hay que estar seguros de hacerlo, así que haré eso. Sí, de hecho, si tienes alguna duda, luego pues lo hablamos Sí, y te echo un cable. Nosotros nos pasó eso, ¿eh? O sea, fue decir, vale, Ana, que es la del equipo que empezó con Notion y demás, me convenció. Dije, bueno, vamos a usarlo primero tú y yo, vemos cómo es, lo preparamos todo y luego hacemos el cambio todo el equipo. Y Asana ya directamente totalmente olvidado, o sea, ya no lo utilizamos. Y básicamente utilizamos Notion y Slack, que Slack lo usamos en forma de chat entre nosotros, que la verdad que es muy cómodo, como que fuesen los grupos de WhatsApp, vamos, tal cual. Y es práctico y fácil de utilizar y demás. Y lo otro que utilizamos también, que muchas veces me pregunta gente, es Toggle, que creo que tú también lo usas, ¿no? ah, sí, es Que verdad. digamos que Sí, sí. es más personal, que es el traqueo del tiempo que empleas en cada una de las tareas que haces, Sí. pero también lo trato de que el equipo lo utilice, que al final es más difícil porque hay mucha gente que pues, se le pasa o lo que sea, pero realmente es muy útil para ser capaces de ver dónde perdemos el tiempo Sí, y en qué momento se nos va, pues eso, en X tiempo en cada tarea, etcétera, etcétera. Yo para mí fue un antes y un después, trato de mantenerlo siempre todo traqueado, me lo pregunta muchísimo, pero también realmente yo lo tengo a nivel personal, ¿eh? O sea, el Toggle que yo utilizo es solo para mí y punto. Pero conozco equipos en los que se trabaja en Toggle en equipo y va muy bien para en cada proyecto, tú imagínate que tienes una agencia o que, pues eso, ¿no? Una agencia y abres un proyecto por cada cliente. Pues quieres saber cuánto le cargas de horas de cada quien del equipo a ese cliente. Entonces todos tiran contra eso y se coordina automáticamente en modo grupal, ¿no? ah, tiene sentido, está muy bien. Claro. Sí, sí. No, yo no lo hago así, o sea, lo utilizamos nosotros cada Ya, quien de ya, manera ya. individual y nos sirve solo para nivel individual, pero es una buena manera de controlar el tiempo y de entender cuánto tiempo has dedicado a cada tarea, porque a veces me ha pasado con gente del equipo que me decía, hostia, es que no me da tiempo, tal. Y yo, pero mídete, o sea, hay algo que está fallando porque tienes muy poca faena como para que vayas así de culo. Y cuando se midieron dijeron, hostia, es que sí, toda la razón, se me iba el tiempo en esta tontería que luego solucionamos y a correr. Entonces, todo lo que se mide se puede mejorar. Esa, esa frase hay que grabársela a fuego. Sí, 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 tal cual. Nada, me ha gustado. Oye, pues nada, hoy ha sido genial hablar de esto. Creo que a la gente le habrá parecido interesante. Si vosotros, los que estáis escuchando por ahí, conocéis alguna otra plataforma que uséis o que hayáis probado y que queráis compartir con nosotros por aquí, decírnoslo. Y nada más por mi parte, Carlos. Nada, despedir el podcast. Al final, pues hemos hablado bastante de lo que habíamos dicho que íbamos a hablar. Sí, Así que vamos bien, ¿eh? Nos comportamos bien. estará contento Y el chico. aquí el compi. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que hacéis comentarios, le dais las estrellas que querráis, compartís el podcast, nos hacéis crecer un poquito. Para nosotros es un paso gigante porque es la única manera que tenemos de dar a conocer todo el trabajo que hacemos. Tal cual. Pues nos escuchamos un par de semanitas, Carles. Venga, un abrazo fuerte. Agur, agur. Venga, adeu.